Bali es conocida como la Isla de los Dioses y es uno de los lugares más impactantes que puedes visitar en el mundo. En ella hay miles de templos del hinduismo balinés. Se encuentran ofrendas por toda la isla y se pueden observar ceremonias religiosas sorprendentes. La gente balinesa es muy espiritual, pacífica y amable, y tienen unas creencias y tradiciones muy distintas a las personas occidentales. Más adelante conocerás algunas de ellas. A lo largo de todo el mundo, la gente se imagina a Bali como un lugar con playas paradisíacas, un destino para descansar o retirarse. Pero, ¿es realmente así? Quédate conmigo para conocer cómo es esta increíble isla, cómo viajar en ella, lo que nunca deberías hacer, cómo se vive, los lugares más desconocidos y mucho más. 1. Bali es una de las aproximadas 17.500 islas de Indonesia. Tiene algo más de 4 millones de habitantes y la gran parte de ellos se dedica al turismo, la agricultura y la pesca. Fue una isla desconocida hasta la década de 1920, cuando comenzó el turismo, pero muy poco a poco y afectado 2 décadas después por la Segunda Guerra Mundial y la ocupación japonesa. Más adelante, en los años 70, los turistas típicos eran jóvenes que se quedaban en las casas tradicionales balinesas. En ese entonces aún no había ningún desarrollo enfocado a extranjeros y la mayoría de los balineses se dedicaba a la agricultura y a la pesca. En la década de los 2000 hubo 2 atentados y fue a partir del 2010 cuando comenzaron a llegar muchos más extranjeros curiosos por conocer la isla, guiados posiblemente por las bellas fotos publicadas en redes sociales y en todo internet. 2. Mientras que cerca del 90% de los indonesios son musulmanes, la mayoría de los balineses practica el hinduismo balinés. Si vas a Bali, verás los Kanang Sari, unas ofrendas hechas de hojas para dar gracias y rezar a Aksintia, el dios supremo del hinduismo indonesio. Pueden estar en las playas, en las calles, en los templos, dentro de los coches, en estatuas y en muchos otros lugares. A lo largo de la isla podrás ver estatuas dedicadas a deidades como Ganesha, Vishnu, Shiva o Garuda. 3. Los balineses, como hinduistas, creen en la reencarnación. El cuerpo se ve como el contenedor del alma y tiene que ser quemado cuando muere, para que el alma pueda liberarse. Si visitas Bali, es posible que observes las ceremonias de cremación, uno de los eventos más impactantes que verás en tu vida. Esta ceremonia se conoce como Nagben. En ella, los balineses se visten con sus trajes tradicionales y tocan música tradicional. Tras la preparación del cuerpo, que puede durar varios días, este se coloca en una pila funeraria acompañada del lembu, un toro con adornos, o del wadah, una estructura con forma de templo. Si la persona fallecida era importante en una localidad, puede paralizar la vida social. Por otro lado, las ceremonias son muy costosas, llegando a $25,000, lo cual solo los más ricos pueden pagar. Como solución, se realizan cremaciones en grupo cada 4 o 5 años, que cuestan $400 a $500 por familiar cremado. Mientras esperan, el cuerpo se entierra de forma temporal en un cementerio, donde los familiares tendrán que hacer ofrendas a los espíritus ya que el alma aún se encuentra en el cuerpo. 4. En Bali existe un sistema de castas y todo balinés sabe a cuál pertenece. Más del 93% son sudras, es decir, campesinos. Los Vaishyas son comerciantes y funcionarios. Los Kastrillas son guerreros nobles y reyes. Y los Brahmins son la casta de los sacerdotes. Sin embargo, en la actualidad este sistema se emplea especialmente en ceremonias religiosas y no afecta a la vida social o económica. 5. En toda la isla hay más de 10,000 templos, pero uno de los más espectaculares es el de Tanah Lot. Se encuentra al suroeste de la isla en un islote y para los balineses es uno de los templos más sagrados. Cuando la marea está baja puedes caminar alrededor del templo, que generalmente atrae centenares de turistas cada día. No es posible acceder al interior, aunque al atardecer se puede recibir una bendición de los sacerdotes. Recuerda que para acceder a los templos balineses tienes que vestir el sarong, que se puede pedir en la zona y que consiste en un pareo que se coloca en la cintura. 6. El templo de Uluwatu, dedicado a la diosa Dewi Danu y cuya función es proteger de los espíritus malignos, es otro de los templos más sorprendentes debido a su ubicación. Se encuentra en la punta de un acantilado de 70 metros de altura. En esta zona también se puede ver el espectáculo de danza Kekak, basado en el texto épico Ramayana, y observar la puesta de sol, una de las mejores de la isla. Alrededor del templo hay monos de los que te conviene conocer algunas cosas que te explicaremos más adelante.
7. Otro de los templos más famosos y que es posible que hayas visto en redes sociales es el templo Lempuyang o Templo de las Puertas del Cielo. Forma parte de un complejo de 7 templos con vistas al Monte Agung. La parte de este complejo más famosa es las Puertas del Cielo. Al fondo se encuentra el Monte Agung y en la parte inferior parece haber una especie de lago. Sin embargo, se trata de un efecto para las fotos que utilizan algunos de los fotógrafos. En realidad, antes de las puertas solo hay un camino de piedra. 8. Un lugar que no te puedes perder en Bali es el Pura Tirta Empul, el templo del manantial sagrado. Si coincides en un día de una celebración sagrada balinesa, será aún más sorprendente. A este templo acuden los balinenses para hacer un ritual de purificación, pero también lo puedes hacer tú mismo como turista. Según la mitología balinesa, Indra, el rey de los dioses, creó el manantial excavando en la tierra para tener un elixir de la inmortalidad tras ser envenenado por el rey Mayadanagua. 9. El monte más alto de Bali es el volcán Agung, con algo más de 3.000 metros de elevación. Actualmente es un volcán activo, siendo su última erupción en junio de 2019. En 1963 tuvo una de las erupciones más devastadoras de la historia de Indonesia, acabando con la vida de 1.100 a 1.500 personas. Se considera uno de los volcanes más peligrosos de los más de 100 que hay en Indonesia. 10. La comida en Bali es variada. En los warungs, que son puestos de comida o pequeños restaurantes, puedes encontrar pescado, cerdo, pollo, frutas y mariscos. Uno de los platos más famosos es el satay, que se suele hacer con carne de pollo o pescado. También el nasi campur, que es arroz junto a otros ingredientes como huevo, gambas, cacahuetes, verduras, entre otros. 11. El Nyepi es uno de los días más curiosos de Bali, conocido como Día del Silencio y celebrado cada año en el mes de marzo. El día después del Nyepi es el Año Nuevo, desde las 6 de la mañana y durante 24 horas no se puede trabajar, encender luces, viajar, comer, hablar o tener placeres. Si eres turista, no estás exento de esta tradición y tendrás que cumplir las normas balinesas. No se permite que la gente vaya a las playas o a las calles y el aeropuerto está cerrado. Como puedes ver, las calles y playas se quedan completamente vacías. 12. La ceremonia de las bodas balinesas pueden durar hasta 3 días. El novio tiene que pedir permiso a la familia de la novia y ambas familias a los espíritus y deidades. Además de los vestidos de boda tradicionales, el novio y la novia suelen llevar una especie de corona, cuya altura simboliza la casta de la familia. Otra prenda de vestir que verás mucho en Bali es el udeng, una tela que los hombres se colocan recogida en la cabeza, mientras que en las ceremonias religiosas las mujeres visten el kebaya. 13. Kuta es uno de los lugares más famosos de la isla, cercano al aeropuerto y frecuentado por surferos y turistas de todo el mundo, especialmente australianos. Tiene una larga playa, cientos de restaurantes, bares y hoteles. Debido a que es un lugar con mucha afluencia de turistas y a que ha perdido parte de la esencia del Bali auténtico, no te aconsejamos que te quedes aquí, a excepción de que solo busques algo de fiesta y playa. Un poco más lejos está Canggu, que sigue teniendo muchos turistas, pero es más tranquilo y tiene una gran playa para surfear. 14. Ubud es el pueblo balinés más turístico de la isla. Está enfocado a practicar yoga, a disfrutar de la naturaleza y de sus templos. Existen numerosos spas para recibir masajes a precios económicos y decenas de restaurantes para comer comida balinesa. Aquí puedes disfrutar de la danza balinesa en el Palacio de Ubud. Si buscas un lugar para comer, te recomendamos alejarte algo del centro. Ve a los restaurantes que están a las afueras del pueblo, ya que tienen mejores vistas, no están tan masificados y son más económicos. 15. En Ubud está el Monkey Forest o Bosque de los Monos. Además de 3 templos hindúes, podrás observar cientos de macacos cangrejeros que parecen haber aprendido el arte del trueque. El investigador Jean-Baptiste Leca los estudió y encontró que han desarrollado la práctica cultural de robar a los humanos y luego cambiar las cosas por comida. Por tanto, no lleves cámaras, gafas u otros accesorios sueltos. Lo más probable es que no ocurra nada, pero como precaución no lleves comida visible. Te la pueden quitar o ponerse nerviosos si no logran hacerse con ella. Si por accidente llevas comida en la mano y un mono se acerca, tírala de inmediato. Tomarse fotos con los monos es común, aunque puede conllevar ciertos riesgos, como ser mordido o arañado, aunque no es frecuente.
16. Las mujeres balinesas tienen fama dentro de Indonesia de ser bellas, con un cuerpo estilizado y pelo largo, especialmente las bailarinas. Existen 9 tipos de danzas balinesas, cada una de distintos distritos de la isla. Una es el legong, caracterizada por movimientos difíciles de pies, gestos faciales expresivos y movimientos de manos. También está el topeng, una danza dramática donde el bailarín lleva una máscara y se interpretan historias y mitos balineses. Otro es el baris, donde el bailarín representa un guerrero joven antes de ir a la batalla. 17. Si vas a Bali, es muy probable que encuentres geckos en el hotel o en la villa donde te quedes. Hay varias especies, 4 de geckos pequeños y luego la más característica, el gecko tokai, que puede medir hasta 28 centímetros y que hace un sonido que recuerda a tokai. De ahí su nombre común. No tengas miedo de estos animales, son inofensivos y de hecho son positivos para los hogares, ya que comen insectos. 18. Si te apetece realizar buceo, posiblemente el mejor lugar de la isla es Amed, un pequeño pueblo pesquero al noreste y cercano al volcán Agung. Este pueblo ya está algo desarrollado, aunque mantiene más la esencia del antiguo Bali cuando no había tanto turismo. Se puede hacer buceo, snorkeling, avistar delfines o pescar en los barcos de los pescadores locales, previamente negociando un precio. 19. Existen 2 temporadas en Bali, la seca, de abril a octubre, y la lluviosa, de noviembre a marzo. Las temperaturas rondan los 30 grados, lo cual no es excesivo, pero hay una humedad alta. Además, la radiación solar es de alta intensidad y bastan unos pocos minutos para tener quemaduras, por lo que es recomendable ponerse crema con protección alta. Un problema de la temporada de lluvias son los mosquitos, abundantes en las zonas cercanas a los cultivos de arroz. 20. Algunos destinos turísticos de Bali suelen estar repletos de turistas, pero hay otros que son mucho menos visitados. Te contaré algunos de ellos. Posiblemente las cataratas más deslumbrantes de la isla son las de Buana Sari, no muy frecuentadas y donde podrás disfrutar de una mayor tranquilidad. En Nusa Dua puedes observar el Océano Índico mientras las olas rompen contra las rocas y te salpican, pero ten cuidado por si la fuerza del agua es demasiado fuerte. La cueva Suluban, cerca de un paraíso para surfistas, es un lugar que parece sacado de una película de piratas. La playa Yeleh es muy visitada por pescadores locales, pero no tanto por turistas, y está llena de pequeñas rocas que crean un paisaje único en la isla. Si te gusta la montaña, visita Bukit Mende o el Monte Batur, de más de 1700 metros. 21. Nusa Penida, Nusa Lembongan y Nusa Ceningan son 2 islas de la provincia de Bali. Se trata de zonas menos desarrolladas, pero donde puedes seguir disfrutando de alojamientos de calidad y comida variada. Nusa Penida es un lugar excelente para hacer snorkel y ver mantarrayas. En ella existen varias piscinas naturales y una de las playas más bonitas del mundo, Diamond Beach. Sin embargo, no es recomendable nadar aquí debido a las fuertes corrientes. 22. Es muy importante que conozcas las cosas que en ningún caso debes hacer si vas a Bali. Recibir, enviar o llevar drogas, incluso narcóticos, puede conllevar altas multas de decenas de miles de dólares, sumado a una pena de cárcel. Incluso una galleta o cigarrillo de marihuana puede conllevar penas de cárcel. Tampoco puedes llevar narcóticos como oxicodona o codeína, LSD, cocaína, heroína y otras drogas adictivas. Revisa bien tu equipaje y asegúrate de que no llevas nada ilegal. Ser acusado por tráfico puede conllevar pena de muerte. 23. Otras cosas que no debes hacer es ser irrespetuoso con la cultura y tradiciones. Sé amable y observa cómo se comportan los locales. Entrega las cosas y paga dinero con la mano derecha, ya que se considera respetuoso. El sembah es el gesto de juntar las manos en forma de oración. Es una forma de mostrar respeto y reverencia. Si te muestran este gesto, devuélvelo. Sé amable con los perros callejeros, pero no te confíes acariciándolos sin saber su estado de salud. No es frecuente que tengan la rabia, aunque cabe la posibilidad. Si se da el improbable caso de que te muerdan, acude rápidamente a un centro de salud.
24. La mayoría de turistas y residentes en Bali conducen en moto. En primer lugar, porque es más económico, pero también porque es más fácil de moverse con ellas. Existen muchos lugares a los que no puedes acceder en coche. Este es solo recomendable si ya tienes un viaje planificado y sabes con seguridad que podrás aparcarlo donde lo necesites. Si vas en moto, lleva siempre casco y conduce lentamente. Las calles en Bali son pequeñas, excepto algunas autopistas del sur, y puede cruzar gente y perros en momentos inesperados. Además, los perros a veces duermen o descansan en el borde de la carretera y podrías atropellar a alguno si no vas atento. Y si quieres seguir conociendo más de Indonesia, visita este video. Si te ha gustado, danos un like y suscríbete con la campanita.